Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos de Pulso, dependiendo de la hora en que tengan acceso a este material. Nos encontramos en esta ocasión con el psicoanalista, escritor y editor Samuel Hernández, quien viene a platicarnos un poquito de esta experiencia literaria que es El Diván Negro, editorial y microlibrería, que está a punto de cumplir su cuarto aniversario. No sé si nos pudiera platicar un poquito cómo han sido estos casi 4 años de labor editorial. Bueno, pues gracias Alejandro por invitarme a hablar de un tema complejo, pospandémico, ¿no? Es decir, la publicación de textos, libros principalmente, de carácter material, ¿no? Es decir, libros que no son digitales y que no existen en el Diván Negro como libros digitales y no han sido solicitados, ¿no? En un mundo que se ha digitalizado, en un mundo con temas muy fuertes en el ámbito económico y también en el ámbito pues, intelectual, ¿no? Entonces, todo el tema de publicar libros es una odisea. Entonces, tal cual es una odisea involucrarse en un tema de carácter editorial, ¿no? Desde la gestión, desde la materialización, el tema de la administración, el tema de los autores, ¿no? Ha sido una odisea, podría decir eso en un sentido muy clásico. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge no sé si la idea o la necesidad de contar con una editorial y luego una editorial tan especializada en cuanto a sus temas a publicar? Sí, pues surge de una ocurrencia, ¿no? Es decir, las cosas como ocurrencias que ocurren, ¿no? Claro que había un fondo que ya deseaba tener más alcances, pero toda la historia, vamos a decirlo de forma muy resumida, que involucra a la editorial, comenzó en el año 2016 con el número 0 de una revista que también dirijo, ¿no? Una revista que se llama Esquicia, revista de psicoanálisis, filosofía y ciencias sociales, revista impresa y de carácter anual. Y esa revista surge en el año 2016 después de un año de trabajo, justo porque en el 2015 me parece, voy egresando de la licenciatura, y siempre tuve la inquietud por los libros, ¿no? Libros muy especializados. Para suerte, en mi formación me encontré con amigos, tal vez más que docentes, que lograron cautivarme en ciertos autores y ciertas lecturas, en su mayoría psicoanalíticas, que es mi formación, también filosóficas, pero también de carácter social, obviamente el campo literario, ¿no? La poesía, primordialmente. Y de ahí empecé a jugarle, ¿no? al profano del editor con invitaciones a autores de México y de otros países. Y fue así que más o menos al tercer número, yo en ese entonces estaba en el Centro de las Artes, colaborando en la parte ¿cómo se le dice?, de coordinación académica. Y posterior a eso, seguía teniendo la inquietud, seguía como conociendo más materiales, más textos. Me era difícil el acceso a ciertos títulos, porque eran libros extranjeros, pero tenía cercanía con los autores. Me gustaba mucho participar en congresos, eventos, entonces el tema de la escritura como que venía ejercitándose, ¿no? Tanto en temas de carácter psicoanalítico, de psicología crítica, pero también a la par del ejercicio literario como es la poesía. Y en un momento me percaté que tenía una serie de textos acumulados, ¿no? De mi autoría, y también hay que decirlo por un tema de mi análisis personal, es decir, que con un psicoanalista y en temas, surge que todo lo que estaba escribiendo involucraba el tema de la melancolía, ¿no? En esencia, era el tema como general. Y dije, en una noche de cliché, dije, bueno, pues, ¿qué hago con todo esto, no? Y dije, voy a hacer un libro. Qué difícil ha de hacer un libro, ¿no? Y hago una revista e impresa, porque también uno va aprendiendo, ¿no? Impresores, pruebas, etcétera. Pues resulta que no era nada sencillo, porque como a muchos que les ha pasado, yo como editor intento siempre responder lo más rápido que puedo. A veces me tardo muchísimo, pero sí por lo menos decir gracias por escribir, ¿no? En cuanto pueda te respondo. Pero bueno, yo mandé mi propuesta a varias editoriales nacionales, pues, ¿no? De ninguna recibí respuesta. Es una cosa que a todos nos ha pasado los que escribimos, ¿no? Y para mi suerte, no tengo problemas con el rechazo, ¿no? O sea, dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pues yo haré la editorial, ¿cuál sería el problema? Y surge por una cuestión personal el asunto de decir, bueno, si ya tenía la intención de producir un material de una revista que me acercara materiales,
que en su momento yo no tuve acceso y de temas críticos en mi formación como psicología educativa y psicología clínica, porque tengo esas formaciones, ¿por qué no intentarlo de una forma más amplia? En eso que se llama una editorial. Entonces, pues bueno, dije, voy a empezar a trabajar. Entonces comencé a editar mi libro, un libro que ya va para la 3ª edición con la editorial de España, Sorolla Editions, una editorial también muy buena y a la que le tenemos un afecto enorme. Comienza la travesía y la odisea y la penumbra de lo que es una editorial, ¿no? Porque es pesado, ¿no? No es el gran oficio del editor, y no, para nada, son muchas cosas, más cuando uno tiene que hacer de todólogo en momentos. Y surge entonces, tras el armado de todo el libro, o ya la composición general, decir, bueno, ¿y cómo se va a llamar esto, no? Y pensé en el título del Diván Negro. Es un nombre que mucha gente pensó que era enigmático, pero no, es el nombre más sobrio, es el color de mi diván. no hay como... El diván de consulta de Sí, es un diván negro, no hay mucho. Originalmente iba a ser un capítulo del libro que les platico. Pero bueno, así se funda, vamos a decirlo, se funde la idea, ¿no? Y se funda también la idea editorial. Pero claro, yo no vengo del oficio formal, ni de la formatura académica de las letras, ni de la edición. Entonces, en ese aspecto sí lo he dicho y lo he escrito, ¿no? Y sostengo que hay que hacer cierto ejercicio de profanar, ¿no? En este espacio, pues bueno, fue el tema de la editorial. Y comenzó todo un tema de enorme aprendizaje con registros de ISBN, temas administrativos, temas de corrección, temas de diseños, elegir. Y todo se fue acomodando porque en esencia pareciera que ya había como muchas ideas tras bambalinas. Nada más faltaba concretarlas. Sí, llevarlas al acto, ¿no? Como decir, bueno, ya están las cosas, ahora sí, tomemos la valentía y escribir. Y fue así. Se comenzaron con proyectos de compañeros de México y Argentina, porque al final una editorial existe no solamente por un recurso de un editor, ¿no? Ni de los impresores. En esencia lo importante es el autor. Y luego el lector, pero luego también están los impresores, luego los vendedores, los libreros. Una política que siempre se ha mantenido en la editorial es estar un poquito lejanos a la industria o como decía un compañero, a las tienditas de libros, ¿no? Es decir, que no estemos en una industria donde el libro sea un objeto una más. Mercancía más. Sí, aunque estamos en ese juego también, no hay que negarlo. No quería que estuviera en ese lugar, porque mi lugar de encuentro con los libros fue como el de muchos que no comprábamos, no sé, 5,000 pesos de libros a la semana en una librería de renombre, ¿no? Soy de los sujetos que les gusta ir a buscar libros, de los que se fascina con un libro de 20 pesos o de 50 pesos, con las joyas que a veces te encuentras, ¿no? De cualquier área. Hace poquito hubo una actividad que gestionó un compañero y estábamos fascinados buscando en los montones de 20 pesos, ¿no? Dicen, oye, pero tú qué puedes... No, yo quiero ver qué hay aquí, ¿no? ¿Sí? Esos libros los encuentro, pero estos no los voy a encontrar. Yo no sé de quién le pertenecieron, ¿no? Se convierte en ciertos fetiches. Entonces también se mantuvo como esa beta romántica de los libros, ¿no? Del aroma, de la textura, de que fueran impresos en un papel cultural, que los pudieras doblar completamente. Del libro objeto, del libro coleccionable, del libro entrañable. Que lo puedes ensuciar, que se te puede mojar, que lo puedes perder, ¿no? Que lo puedes regalar, que lo puedes odiar, ¿no? Que se te puede romper, o que te salió mal, o que nunca te llegó, también pasa eso, ¿no? Tenemos libros que no nos llegan, y también porque involucra agentes como mensajería, como Correos de México, como un montón de cositas que el lector a veces desconoce, ¿no? Pero que son parte fundamental de toda una máquina de producción de libros, ¿no? De materiales que puedan ayudarnos a imaginar otro mundo, ¿no? Sea en un texto muy riguroso de la academia o una narrativa que nos pueda llevar a otra posibilidad de pensar el día, ¿no? Un texto de poesía, un cuento, ¿no? Mencionabas de Alexandre Roque. Entonces, ahí fue dándose todo este inicio. Pasó el tiempo, fue alcanzando también un poco el margen de la publicidad. Para esto, bueno, es curioso, pero la editorial crece y se va nutriendo de la enfermedad, de la pandemia, ¿no? Medianamente podría decir que entre septiembre y noviembre la editorial se afianza como un sello editorial, por eso es que es el 4º aniversario, ¿no? Y pues si hacemos cuentas de manera retrospectiva, pues tenemos 3 años de pandemia. Entonces, realmente que en todo ese tiempo de pandemia y todo lo que ha implicado desde el ámbito de la salud, el ámbito de los afectos, el ámbito económico, el ámbito del confinamiento propio
y de todas las situaciones que interceptan pues al lector con su objetivo llamado libro o autor, provocó interferencias, ¿no? Y puedo decir tranquilamente, por lo menos al día de hoy, que fue gracias al trabajo de muchos compañeros, de muchos colegas, de autores, de lectores, ¿no? de gente que siempre ha estado ahí apoyando y sosteniendo también la idea, en los logros y también los errores, ¿no? Como todo proyecto, que ha sido de forma ininterrumpida una editorial que ha publicado libros. Siempre ha habido publicación. ¿Cuántos autores y cuántos títulos tiene ahorita el Diván Negro? En números exactos no lo sé. Realmente es que me he dado cuenta que sí soy un tipo un poco caprichoso y entonces intento siempre acercar textos que a mí me atraigan, no puedo negar eso. Claro que hay un consentimiento, hay un cariño y también un fuerte deseo por ciertos temas, ¿no? Eso creo que nadie puede ser un editor neutro, ¿no? Uno tendrá sus intereses y finalidades, como una editorial muy especializada en temas de psicoanálisis, ¿no? Y filosofía, y algo que me ha dado mucha alegría en este mundo de tristezas, pues es que la colección de literatura, y también lo digo porque en nuestra comunidad yo pensé que no iba a ser como tan activa la editorial, y me ha sorprendido bastante que muchos compañeros, autoras y autores, han publicado, ¿no? Y hay mucha poesía. Yo creo que en la colección de literatura es donde tenemos más publicaciones de lo que más circula en el ámbito de literatura, ¿no? En el ámbito literario. Respondiendo en números exactos no lo sé. Lo que sí sé es que son más de 55 libros y que tengo en lista, por ejemplo, hoy ya mandé 2 correcciones y hay como una serie de libros tras libros, que también es todo otro tema porque hay que decirlo, los autores no pagan la publicación, a veces nos apoyan comprando ejemplares, a veces, bueno, todo el ejercicio de la editorial intenta, en acuerdos posibles, entregar regalías, ¿no? Que es la función también de una editorial y que es un tema también difícil cuando no estamos en un mercado, en un marketing del bestseller o de todo lo que impulse la pasividad intelectual, o también, vamos a decirlo, como una especie de ambigüedad de no sentir, ¿no? Esa apuesta es difícil de sobrellevar, pero se ha logrado por los autores, ¿no? Obviamente, por los lectores, por la gente que abre espacios para hablar de proyectos locales que quedan entrada. La editorial en estos títulos también hay secciones, ¿no? Las colecciones principales es la de psicoanálisis y psicología crítica, la cual yo coordino, que obviamente pues, son textos de psicoanálisis, como los dice la colección. Una colección que tiene probablemente un año, se llama Otros Mundos Posibles, que es la colección dedicada a filosofía, donde está Carlos Tapia, que hablábamos hace un momento. Tenemos la colección de Feminismos y Género, la cual coordina una gran amiga que se llama Mariela Eula, va por el 2º título. Está la colección de Litera, que es la colección dedicada a literatura, que en su mayoría pues, son textos de poesía, pero hay novela, ¿no? Novela y 2 de cuentos, uno por salir y la segunda edición de Alexandro Roque, autor potosino. Y tenemos la de Sociedad y Políticas también. Entonces, realmente son como las 4 colecciones más fuertes. Hay proyección de publicaciones a largo plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya está agendado todo el semestre 2023, entonces ya está eso y pues, seguramente ya va a estar armado en un par de meses el 2000. ¿Cómo es el criterio que se aplica para publicar? ¿El autor manda su texto? ¿Lo leen? Sí. Sí. Es una pregunta yo creo que para interés general de todos los que escribimos, ¿no? O sea, ¿cómo es que me dijeron que no? ¿Cómo es que me dijeron que no? Y quién sabe, realmente es que tal vez nadie abrió el correo, sí. ¿no? Son cosas muy ¿Me leerían? Sí. Mira, realmente leer todos los textos de tajo es complicadísimo, imposible, o de tener una enorme cantidad de tiempo disponible, cosa que en su mayoría no pasa. Bueno, el criterio es sencillo, ¿no? Tenemos ya un par de meses que se ha hecho público, ahora sí, de manera pública. Yo siempre cuando alguien me contacta le digo, claro, cuando podemos llamarnos y platicamos y me cuentas de tu proyecto, ¿no? Se ha hecho público que la editorial del Diván Negro tiene una recepción continua de manuscritos, continua. Es decir, X autor puede mandar un mensaje al correo editorial o a la mensajería de WhatsApp de la editorial o pedir informes por las redes sociales o en la página web, y lo primero es que van a dirigirlo conmigo, ¿no? A mí también lo digo de manera pública, primero me gusta que agendemos una llamada, ¿sí? ¿no? Platicar un poquito,
como de qué Conocer va. al autor. Sí, y también algo que me gusta mucho preguntar es como, por qué publicarlo, no? O sea, puede ser una gran valentía o una enorme osadía. Sí, sí, sí. Pero eso me interesa porque al final, dentro de todo este tema también uno se vuelve un poco insensible, podríamos decir, ¿no? Y a su vez todo lo contrario, ser sumamente sensible. Y no puedo negar también esa parte que textos que involucren situaciones de interés personal o de investigación personal o de lo que he notado de que los lectores han estado como leyendo, pues claro que también me da una visualización, ¿no? No es solamente la recepción de un texto, un manuscrito, porque después de eso, bueno, de tener una breve charla, claro que les pido por favor, el primer criterio es que esté completa la producción, no recibo la mitad o un avance, y eso también es un poco extraño porque también siempre les digo, originalmente y formalmente lo que puedes mandar es un avance del 25-30% tras editoriales. A mí realmente no me gusta recibir poquito, me gusta explorar todo el texto, ¿no? Desde el índice, le decía a un autor en la mañana, le decía, me gusta mucho explorar, lo primero que veo en un libro es el título, me gusta cuando son temas de carácter amplio o que no tienen que ver con poesía, me gustan los títulos amplios, delimitados, ¿no? No me interesa si tienen algún gesto poético en su composición, para nada. Veo las dedicatorias, los agradecimientos, el índice. Me gusta mucho ver eso, es lo primero que veo. Y después leo, ¿no? El primer capítulo, el prólogo, el epílogo, y uno va explorando, ¿no? Cuando son textos que me rebasan en tiempo y que me pasa mucho en el ámbito de literatura, sí pido a colaboradores como una pequeña dictaminación, ¿no? Claro que esa dictaminación en cierta medida pues ya va como aprobada, avalada, pero claro que yo no tengo el ojo formativo de un académico, ¿no? O de un egresado de la Facultad de Letras. No es mi campo, yo no sabría muy bien como el orden o la estructura en un sentido así estricto de la palabra, o dar una sugerencia de cambio estricta, ¿no? Entonces, por ese motivo, sí comparto el texto a algunos compañeras, también principalmente algunas colegas, que den una retro y una dictaminación. Después de eso, ya vamos hablando un poquito más con calma, vamos hablando los temas de los acuerdos editoriales, las posibilidades de fechas, porque también yo quisiera publicar libros continuamente, pero dependemos de muchas cosas, ¿no? Como un impresor, y como que un impresor depende de alguien que le llegue el papel, y el papel ha sido todo un tema, porque el papel también pareciera que es como el dólar, puede subir, bajar, sí, puede haber o no puede haber, ¿no? Tintas, ¿no? En temas de pandemia, me pasó hace un par de semanas, se dañó una pieza de una herramienta, tuvieron que ir a no sé dónde por ella mejor para agilizarlo, porque venía retrasado un embarque de no sé hace cuántos meses, y pues son cosas que exceden realmente al oficio de toda la producción. Entonces uno va aprendiendo también a lidiar con todo eso, ¿no? Por mucho optimismo a veces hay que tratar de alargarnos, y me ha pasado a mí eso, ¿no? Alargar un poquito más, o tener nuevos acuerdos con los autores. Procedemos a un contrato editorial, los libros del Diván Negro tienen un contrato editorial, ¿no? No son publicaciones independientes, sí hay recesión de derechos de obra por cierto tiempo, dependiendo de la colección, y a partir de ahí, bueno, ya hay toda una serie de trabajo en colectividad. Algo relevante es el tema de las portadas, ¿no? Por ejemplo, que el 80% de las portadas sí, yo creo que sí es el 80%, son colaboraciones no gratuitas de artistas emergentes o de compañeros que ya tienen trayectoria en el ámbito de las artes, ¿no? Entonces también hay recepción y trabajo en conjunto con artistas visuales, fotógrafos, escultores, para que construyan una pieza que tenga sentido con la obra que se va a publicar, ¿no? Que tenga coherencia. Sí. Finalmente, los lectores interesados, ¿cómo pueden acceder a los libros de El Diván Negro? Sí, es bien sencillo. Para suerte, en su mayoría, pues todos manejan las redes sociales, no todos tampoco. Y también, bueno, lo mencioné hace unos minutos, no estamos en esta dinámica de involucrarnos con las grandes librerías que tienen un recurso y un financiamiento que bueno, una editorial de este perfil no lo tiene, ¿no? Al final es un tema de carácter de capital, pues, ¿no? Presencialmente en San Luis está en la librería de mi mejor amiga, que se llama Alejandra Hernández, mi amiga, y la librería se llama REM. La librería está en Ignacio López Rayón, frente al bar El Rústico, a un par de pasos de la casa del poeta Ramón López Velarde. Ahí pueden encontrar todos los títulos de la editorial del Diván Negro y también de todas las editoriales que
que distribuimos a partir de la editorial, las cuales son extranjeras y tenemos derecho exclusivo de distribución, principalmente Argentina y España, materiales de psicopatología o psicoanálisis. Y la otra parte, de manera general, pues por redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, el Twitter está un poquito ahí congelado, la página web también, y vía correo electrónico, y hay una línea también de atención directa por WhatsApp, ¿no? Ahora los medios han ayudado mucho a los mecanismos de comunicación, pero también han sido un poquito complicados, ¿no? Entonces intentamos siempre atender lo mejor que se pueda con los recursos también que al momento tenemos, ¿no? Samuel, pues muchísimas gracias por esta visita. Esperamos que no sea la última y que podamos seguir hablando en un futuro sobre nuevos proyectos editoriales. Sí, Alejandro, cuando gustes. Amigos de Pulso, muchas gracias por su atención.